La cita suele atribuirse al crítico literario George Steiner. Aquello que no se nombra no existe. Es una frase pegadiza y contundente, utilizada incluso como estandarte de lucha por algunas minorías. Sin embargo, por otro lado, Alex Vilhelmo dice que no solo lo que no se nombra sí existe, sino que además se percibe a través de los mecanismos de comprensión del propio lenguaje. Es significativo lo que decimos, sí, pero también lo que dejamos de decir. Nuestros planes y sueños viven en el mundo de lo irreal, y quizá no haga falta nombrarlos, sino sentirlos, imaginarlos, simplemente pensarlos. Como dice Heidegger, el pensamiento se nos escapa y vuelve de pronto, porque esa volatilidad es su naturaleza. Nos deja asirlo por un instante y luego se esfuma de nuevo. Pero no significa que sea irreal, ni mucho menos inexistente, ¿eh? A veces lo que se calla es lo más valioso, lo más profundo, poderoso y secreto. Una vez hechas estas pertinentes aclaraciones, sean bienvenidos a El podcast que no existe. Yo soy Mariana Filio y me pregunto si tú que estás escuchando, existes. ¿Estás escuchando? ¿Qué opinas de todo esto? Y ahora, para ir calentando motores, vamos a leer un cuento anónimo. Me encantan los anónimos. Bueno, no siempre. Ya me han acosado en redes sociales y eso no. No, pero el anonimato literario, qué interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Si alguien que me escucha es creador literario, ¿qué opinión te merece alguien que escribe una maravilla y luego decide firmarlo o no firmarlo como anónimo? Vamos a leer este que forma parte del libro de la imaginación, un compendio de Edmundo Valadez. Y dice así. La casa encantada. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa, cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria, que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas. Y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a Litchfield, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. «Espéreme un momento», suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y le dejó ante la casa, cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?» «Sí», respondió el hombre, «pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma». «¿Un fantasma?», repitió la muchacha. «¡Santo Dios! ¿Y quién es?» «Usted», dijo el anciano y cerró suavemente la puerta. Ay, mamita, ¿existimos o no existimos? Por ejemplo, estas voces que se oyen en los podcasts, en la radio, ¿somos reales? Alguna vez me dijo alguien relativo a mi trabajo como locutora comercial. Yo pensé que era una máquina, pero no en épocas recientes cuando sí, esto pasa. No, eso fue hace muchos años y es una pregunta que me dejó cimbrada, quizá como a nuestra protagonista fantasmal de este excelente relato anónimo, donde también me pregunto, entonces, ¿el autor no existe? ¿Por qué no podemos nombrarlo? O mejor aún, preguntas como si el mundo de los sueños es real
o a dónde vamos cuando soñamos, o tal cosa fue un sueño o fue real. Qué ganas de preguntárselo a un filósofo. Y como los que yo conozco a esta hora están dormidos o dando clase o no sé, me voy a ayudar del texto de Sergio Pérez Cortés sobre Platón y los sueños. Los sueños son una ilusión, pero eso no impide, piensa Platón, que como toda afección sean eficaces y ejerzan un cierto influjo sobre el alma. Las apariencias son ilusorias, pero aún queda que las afecciones que le están asociadas, como el placer o el gozo provocado por los sueños, sean en sí mismas reales y reflejen pasiones intensas. Ninguno, ni en el sueño, ni en la vigilia, ni en estado de manía, ni durante ninguna otra aberración mental, en ninguna circunstancia, cree sufrir sin estar sufriendo en la realidad. Durante el sueño el sujeto padece afecciones, realiza deseos, y con ello obtiene placer y sufrimiento, los cuales son en sí mismos reales, aun si su fuente es fantasmal. De hecho, la realidad de esos padecimientos es una de las razones por las cuales el soñador cree en la veracidad de las apariencias oníricas. Capaz de engañar, el sueño es tanto más insidioso cuanto que obtiene sus vívidas imágenes del repertorio de los afectos dolorosos o placenteros. El que recolecte dichas imágenes del almacén de los afectos muestra además dónde se encuentra el origen de la actividad onírica. El alma concupiscente, esa parte del alma que, de acuerdo con Platón, aloja las pasiones. De modo que si en el plano ontológico los sueños son únicamente ilusión y no agregan nada al conocimiento de verdad, en el plano de la investigación de la psique adquieren una importancia considerable, porque revelan la profundidad del alma humana y de un sustrato del deseo en el que se encuentran alojados. Para Platón, este impulso primitivo no puede ser sujetado a la razón, lo mismo que en Freud. Los sueños dejan entrever una dimensión violenta porque se manifiestan en un momento singular de la vida humana, durante el reposo. El reposo significa, ante todo, un debilitamiento del principio racional del alma. De acuerdo con Platón, cuando el individuo descansa, la parte racional del alma duerme, permitiendo que la parte mortal se subleve. Cuando duerme la parte racional, dulce y dominante del alma, y la parte bestial y salvaje, llena de alimentos y vino, rechaza el sueño, salta y trata de abrirse paso para satisfacer sus instintos. Se trata de la parte oscura asociada naturalmente al sexo, la digestión y la secreción. Es notable, sin embargo, que los sueños, aun si provienen de esa parte maldita que es contraria a la razón, tienen como propósito la satisfacción de las tendencias que los han generado. Las apariencias oníricas pueden ser contrarias a la razón, pero aún así remiten a deseos reales y suscitan placeres igualmente reales. Lo que caracteriza a esas apariciones oníricas es su violencia. Una vez liberada, esta parte del alma se entrega a todos los desenfrenos y no titubea ante ningún crimen. Como liberado y desembarazado de toda vergüenza y sensatez, y no se retrae en su imaginación del intento de cohabitar con su propia madre o con cualquier otro ser, humano, divino o bestial, con mancharse de sangre de quien sea, de comer sin reparo el alimento que sea, en una palabra, no hay ignominia que deje atrás. Lo verdaderamente inquietante es que esta dimensión salvaje que el sueño deja al descubierto se encuentra en todos nosotros. No es un segmento desviado o enfermo del alma, sino un acompañante permanente que en mayor o menor medida cada uno posee. Hay en todo hombre, aún en aquellos de nosotros que parecen mesurados, una especie de deseo temible, salvaje y contra la ley, y que ello se hace evidente en los sueños. Ya me contarán si ustedes sueñan así de salvaje, o quizá tienen el sueño recurrente de que una ola viene y se lo lleva todo, o que es posible volar. La interpretación de los sueños es también otra materia interesantísima y que además hay registro hasta en la Biblia de esto. Y volviendo a la cita supuestamente de Steiner, donde se asegura que aquello que no se nombra no existe, se antoja un poquito inocente, un poquito pueril. Quizá entonces bastaría con no nombrar el dolor, con no nombrar las injusticias y así deshacernos de todo lo que duele en este mundo. Pero el dolor existe no porque se nombre, el dolor existe porque duele. Tradicionalmente hemos sido invitados al mutismo selectivo
con frases que de buena intención nos invitan a... No digas eso. Eso no es verdad. No, bueno, pero ¿cómo puedes decir eso? La realidad y el lenguaje son dos universos. ¿Qué tan independientes el uno del otro? ¿Qué tienen que decir al respecto Platón y Aristóteles? Si yo hablo aquí, bueno, sí, es probable que me equivoque, pero estoy dándole un lugar en este mundo a mis pensamientos, a mi voz, esa que aún sin ser escuchada existe. Como este podcast que a esta fecha aún no se ha publicado, sin embargo, ¿existe? ¿O podremos seguir llamándole el podcast que no existe? Yo soy Mariana Filio y seguiré incomodando con este tipo de cosas cada semana.